Corporación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Cuando Einstein estaba preocupado por los resultados de las invenciones científicas, le escribió a el creador del psicoanálisis, Freud, varias cartas se entrecruzaron y él le preguntaba muy inquieto si habría la posibilidad de que algún día el tema de los conflictos, de las guerras, se eliminara, porque él veía grave el uso de esas invenciones científicas. Esa preocupación muy interesante. Freud le contesta un poco desenfadadamente que no se preocupe por eso, que más bien ponga el énfasis en el tema de la educación de los niños en todo sentido, en la resolución de su psicología, y lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que es de ahí donde hay que tomar algunas experiencias fundamentales que pueden constituir en estos momentos como unos puntos de aproximación a esa reflexión sobre la importancia de la educación. Tenemos la fortuna de entrevistar rectores. La semana pasada estuvo la directora del Instituto de Potrero Grande y nos hizo unas revelaciones muy interesantes que queremos continuar hoy. Con nosotros está hoy el rector del Instituto Isaías Duarte Gandino, la Ciudadela Educativa. Es el licenciado Samuel Vanegas. Bienvenido al programa, señor rector. Hay una inquietud que parece estar no solo en boca, sino en la inquietud de todo, en el gobierno, en los distintos sectores. Educar al educador, ¿sí?, como la salida fundamental al problema de la educación misma. ¿Es eso posible? Es muy posible, y hoy en día la educación está dando una vuelta bastante grande para educar al educador. Digamos que tradicionalmente el educador se formaba en las escuelas normales, en universidades con una licenciatura, y hasta ahí llegábamos. Y nos creíamos que estábamos ya formados y aptos para ir a trabajar con los niños. Hoy en día, gracias a Dios, los profesores estamos dando la vuelta y nos estamos preparando para seguir estudiando y seguir mejorando para ayudar a esos niños. Entonces, yo pienso que ya el gobierno también sentó un poquitico de política sobre eso y está estableciendo programas para que los mismos educadores se formen. Falta que rompamos el paradigma de los docentes y empecemos a querer formarnos. Pero eso poco a poco se está logrando. Yo pienso que nos decía un representante, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, en uno de los programas, que el gobierno le estaba apuntando fundamentalmente a la formación de, decía él, un nuevo educador, pero un nuevo educador que estuviera inserto en la reconceptualización que hay o debía haber de la educación para lo que viene, ¿no?, para el conflicto. Entonces, para eso hay presupuesto, no decía él todo lo necesario, pero hay una voluntad de cambiar la filosofía de las finanzas en materia de educar educadores. Eso es esperanzador. ¿Sí? Claro, el gobierno, desde el ministerio, desde el mismo presidente, en cada uno de los gobernadores, los alcaldes, ya tiene establecido un presupuesto para esa formación de los educadores. Lo que pasa es que a veces no es simplemente tener la plata, también se necesita la conciencia de la persona que va a recibir ese beneficio. Muchas veces, como le digo, el educador piensa, yo ya estoy listo, ¿para qué me voy a poner a estudiar más? ¿Para qué voy a hacer más? Yeah.
De pronto lo que me interesa es ganarme un curso para poder ascender de escalafón y poder tener un dinero extra en mi salario. O sea que es necesario repensar el tema, digamos, laboral, el tema estatutario de la, por llamar eso, relación laboral de los maestros también. No, está más en la actitud de la gente. En la actitud. En lo que uno quiere realmente. Y hoy en día los docentes ya nos estamos dando cuenta de eso. Y ya nos estamos permitiendo educarnos en otras cosas. Por ejemplo, ahorita el gobierno lanzó TITA. TITA es un programa de formación para los docentes que va a impactar a los niños, ¿cierto? Entonces los docentes tuvieron que formarse en las TICs, cosa que uno a veces decía, ¿para qué voy a meterme? Si yo no soy profesor de tecnología, ¿para qué me voy a poner a estudiar eso? Pero el gobierno ofreció eso a todo el mundo, entonces un profesor de sociales, un profesor de español, podría acceder a ese tema y aprendió. Y así hay una serie de programas. El inglés, la misma Secretaría de Educación de aquí de Cali tiene una formación en inglés para los docentes todos, para todos. O sea, buscando que en un futuro se pueda llevar a los muchachos, tener muchachos bilingües, estoy hablando del sector oficial. Hay un asunto institucional, digamos, buenas noches, Lady Johanna, usted es trabajadora social y está encargada de poner la mirada en esto de los apoyos que tiene la ciudadela a la institución. ¿Cómo va esa gestión? ¿Qué resultados tiene? Pues vamos avanzando en ese proceso, es un proceso que se inició hace 3 años. Sí, digamos que ese es el objetivo de la ciudadela educativa Isaías Duarte Cancino, y es que no es solo formar a sus estudiantes, sino que esos estudiantes tienen una comunidad, se encuentran inmersos en unas familias, en unos contextos, tienen una historia que para nosotros es relevante, para los docentes es importante conocerla. Como usted mismo ahora lo decía, hay que también formar a ese docente, ¿sí? Que ese docente no solo sean los estudios, sino que conoce qué sucede con sus estudiantes, con las familias de estos chicos, y a partir de estas herramientas, cómo puede impartirles el aprendizaje. De igual manera, el contexto nos importa y las alianzas que nosotros podamos realizar en el sector con las organizaciones de base, con los líderes, con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tengan proyectos que puedan aportarle no solo al estudiante, sino también a ese padre de familia, a nuestros docentes y, como lo hablábamos ahora, a la comunidad educativa en general, teniendo en cuenta que nuestra comunidad empieza desde que estamos en el colegio y hasta la salida del colegio, donde nos encontramos a los vendedores que se encuentran allí, que de alguna forma hacen parte, nos integran, los líderes, vuelvo y lo repito, que nos forman y nos permiten dar nuevas visiones e ideas sobre de qué manera la ciudadela educativa puede aportarle al sector, a sus estudiantes, a las familias, y en nosotros mismos, porque en la medida que nosotros estamos viviendo la experiencia ya, estamos aprendiendo. Si no aprendemos en ese contexto, se podría decir que nuestras intervenciones no tendrían el impacto que realmente se piensa desde el proyecto educativo institucional. La relación, entonces, profesor-comunidad también ha tenido una nueva manifestación, una producción nueva de esa relación, porque antes era un poco, es decir, ha habido como una dejadez, por llamar así eso, de la institución familiar, que abandona sus obligaciones como tales por las circunstancias que sean, pero le deja al colegio las cosas, pasa mucho, ¿no? Y eso hace parte de la causación de conflicto. ¿Se ha mejorado esa relación y ha producido resultados? Para nosotros ha sido muy positiva la experiencia que han vivido nuestros docentes, porque nosotros salimos al contexto, no nos quedamos en la institución, en la ciudadela educativa. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de asentamientos que hacen parte de la Comuna 15, y nosotros salimos, o sea, con nuestros profes salimos a conocer, bueno, cuál es nuestra comunidad, cuáles son estos asentamientos donde nuestros chicos están estudiando, quién es su padre de familia, conozcamos su hogar, porque eso nos da unas dimensiones sobre ese sujeto que estamos formando, que se va a formar a futuro. Usted es muy niña, usted dice nuestros profes,
y nosotros los que nos pasamos de los 35 decimos profesores, ¿no? Y usted dice profe, pero me llama mucho la atención eso, porque se han venido produciendo como otras resignificaciones del otro modo de nombrarlo que lo acoge. Para mí antes era muy molesto sentir que alguien me dijera profe, porque parecía que me faltaba algo, ¿sí? Es decir, me cortaba ahí y de pronto era una falta de respeto, pero esa maravilla que es que hoy por hoy cada uno vaya teniendo su lugar, con lo que puede conversar, con la perspectiva, dices tú, pero con la visión que uno tiene del otro, porque el profe al final de cuentas resulta cariñoso. Yo tengo temores de decirle al señor rector, decirle Samuel, pero podríamos llegar a eso, ¿no? Es decir, a que haya una construcción de un discurso, de un nexo, de una forma de conversar, de hablar. Eso fíjate que es un tema bien interesante. Por ejemplo, en el colegio, regularmente a uno siempre lo han llamado rector o doctor. Mis alumnos me llaman por el nombre. Me dicen Samuel. Y alguna vez alguien fue de afuera y vio que una niña me decía Samuel y se quedó como tan irrespetuosa la niña, ¿no? Sí, ¿qué falta? No, sencillamente es una forma de acercarse, de estar con la gente, existiendo el mismo respeto como si me dijeran doctor, rector. Usted me puede decir Samuel todas las veces que lo desea. A mí todo el mundo me llama por el nombre Samuel. Además me gusta mi nombre, me gusta que me llamen por el nombre que es. Mis alumnos han tenido un acercamiento y los profesores, allá ningún profesor es don Samuel o rector, es Samuel. Es una forma como de estar en una comunidad, de compartir con la gente, de que estamos con la misma gente. Los papás terminan diciéndome Samuel, quizás por ese mismo acercamiento que decía Lady Johanna, uno va y camina por las comunidades y ve también las situaciones que viven, la gente lo comienza a conocer a uno y ya no empiezan a verlo por allá tan lejos, sino como que es una persona que está allí cerca de ellos y que puede acompañarlos. Es esa idea también de esos semblantes que están funcionando, que están ocurriendo y que están produciendo, digamos, los hechos en una comunidad que al final de cuentas se vuelve una comunidad conversacional, de conversación, y que es con lo que se le sale a uno. A veces esos tratos referentes, esos tratos reverenciales no son los necesarios para que haya una verdadera condición de comunicación, de igualdad. Eso de quitarse el sombrero, de estar allá, de ponerse de pie cuando entra su señoría, de pronto era un límite. Hoy estamos más abiertos. Es pensar un poquitico que el respeto no es el ponerse de pie. El respeto no, o sea, son normas de cortesía muy bonitas y chéveres, pero también la comunidad, el mundo va trascendiendo. Y hoy en día el respeto no se manifiesta en que un profesor entró al salón y se pusieron todos de pie. Eso antes sí significaba un respeto, y a usted y a mí nos tocó, que era muy lindo, que llegó fulano de tal, póngase de pie, y eso era majestuoso. En estos días fue una persona del colegio muy importante. Yo lo voy a poner a usted inquieto, señor rector, un minutico, para que le demos paso a unos anuncios. Perfecto. Sí, para que despidamos a Lady Johanna, que muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga por valioso lo que usted está haciendo como en su profesión, y fue muy importante que usted se reconociera como valiosa en eso que está haciendo. Cuídese mucho y nos vemos. Estamos en Palabra Plena. Vamos a continuar hablando de esta experiencia de la Ciudadela Isaías Duarte Cancino, en donde la experiencia educativa nos está señalando un mundo de referentes esperanzados. Todavía es posible educar. Ya regresamos, acompáñenos.
Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Proyecto PREDEM. En Santiago de Cali, PREDEM es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEM es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Quédate aquí en el canal de nuestra gente. Increíble. Todavía es posible educar. Qué bueno que allá en nuestros hogares, en el tipo de conversaciones ocasionales, es decir, como nos decía el señor rector, sin mucho acuartonamiento, sino dejando fluir el deseo de cada uno de los integrantes de las comunidades, de las instituciones. Qué bueno que estas cosas se ventilaran, que se pensara en esa posibilidad, en la posibilidad de educar, porque hay actores de la vida nacional que nos hacen creer que no hay nada que hacer, que esto ya está así, que hay que sostenerse en las cosas como están pasando. Pero aquí estamos en presencia de otros hechos. Ana Sofía es psicóloga de la Universidad San Buenaventura y pone en acto su profesión en la universidad, en la Ciudadela Isaías Duarte Cancino. Y el señor rector nos autorizó para que ella exponga todos los secretos de los buenos resultados que tienen allá. Ana, bienvenida al programa Palabra Plena. Muchas gracias. Esta palabra plena es para decir la palabra necesaria, la que necesitan nuestros niños, nuestros padres, nuestros educadores, en torno a nuestro quehacer como seres humanos. ¿Cómo van sus cosas? Bueno, retomando el nombre del programa, digamos que nosotros en el colegio le damos el espacio a la palabra. Para nosotros es fundamental el diálogo y la palabra con los chicos y los niños más chiquitos. El tema en el colegio de la palabra lo articulamos con la convivencia. Como en todos los espacios hay conflictos, pero nuestra propuesta y la alternativa de cambio de nosotros es que esos conflictos sean elaborados a partir de la palabra. Psicología entra a hacer el trabajo ahí, donde le permita a los chicos, desde los de transición hasta los de 11, empezar a darle lugar al otro y empezar a comunicarse nuevamente para evitar esas diferencias. Cuando ese otro aparece, es muy problemático.
Cuando ese otro aparece en un principio es muy difícil, ¿sí? Porque digamos que venimos con una tendencia muy egocéntrica, desde mis necesidades, mis perspectivas, mi manera de ver las situaciones. Entrar a negociar con el otro que tiene una postura, que tiene unas pautas de crianza incluso diferentes, crea conflictos, crea malestares y esas situaciones, si no son elaboradas, pues generan dificultades más grandes. Uno podría decirles a los padres de familia, al mismo señor rector, al coordinador, a los profesores, no se preocupen, que es de la naturaleza humana, que es de la naturaleza psíquica, que estos muchachos sean conflictivos. ¿Podría alentarlos así y esperanzarlos diciéndoles eso? Sí, pues generalmente el conflicto siempre va a estar. La dificultad del conflicto en sí es que se resuelva de manera agresiva o violenta, pero el conflicto es necesario para la evolución, si no sería algo muy plano la convivencia y no habría crecimiento entre nosotros. Yo sé que los televidentes, teleaudientes, están aterrados con lo que Ana Sofía nos está planteando. Ha planteado la necesidad del conflicto, la necesidad del conflicto en un país donde actores importantes, no por lo que hacen, sino por la jerarquía que tienen, han dicho que no hay conflicto. Y entonces aquí aparece ya la necesidad del conflicto. Tenemos que como arrellanarnos un poquitico, despanzurrarnos un poco para entender esto, porque es que si eso no se comprende, es muy difícil llegar a aceptar que los otros actores que han estado por fuera del concierto nacional en la solución de los problemas de la vida nacional sean aceptados. Entonces se requiere que haya un reconocimiento del conflicto. Sí, desde mi perspectiva y desde lo que trabajo en el colegio efectivamente es necesario, porque si no, todas esas incomodidades que tiene uno a nivel individual, si no hay conflicto, esos requerimientos se quedan internamente. Y hay malestar de uno mismo en un contexto, por ejemplo, como los colegios. Porque eso tiene que ver con lo que nos decía el señor rector sobre el énfasis que tiene la gestión, digamos, de la educación allá en la institución, que es en lo social, cómo incorporar el individuo, el sujeto que sale de allí de trabajo, a lo social, nos decía en la gestión que realizan. Sí, el colegio, pues apoyando por lo que dice Ana Sofía, el conflicto lo hay y lo existe. Que lo escondamos es otra cosa, pero el conflicto siempre lo hay. La palabra es la que permite solucionar el conflicto. La manera como lo solucionemos se convierte en agresiva o no agresiva. El punto de nosotros es que no sea agresiva. Y eso es lo que le enseñamos a los muchachos. Y nosotros hacemos que el trabajo sea no dentro del colegio, sino hacia la comunidad. En eso nos convertimos en un colegio más social que un colegio únicamente interno con los muchachos. Entonces ese conflicto tiene que trascender a toda la comunidad. Trascender. Nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos que el conflicto no lo solucionamos con la palabra solo dentro del colegio, sino que eso que están haciendo en el colegio tiene que irse a la casa, al barrio, a la invasión, al asentamiento, a todo eso. Se podría pensar que ya hay como atisbos de una nueva presentación, de una nueva forma de ser la relación profesor-estudiante, o alumno, profesor o maestro, todo esto guía, todo lo que... Sí hay una nueva forma, se va apareciendo. Hay una nueva construcción del acompañante de los procesos académicos. Digamos que antes en la educación tradicional era una figura de poder, una figura lejana, era como un modelo, ¿sí? Ahora yo siento que en el colegio trabajamos con referentes. Ellos se vuelven referentes, es una posibilidad de ser, pero no necesariamente es el modelo estricto. Es el diálogo entre esas dos posturas que nos permiten que los chicos sientan a estas personas que los acompañan más cerquita, que puedan no solo acompañar los procesos académicos, sino los mismos procesos de convivencia y elaboración. Hay un desencanto general porque se dice no hay referentes y entonces hay un abandono y no hay una nostalgia de la pérdida de los referentes porque, según entiendo, Ana, se pueden crear
se pueden producir unos nuevos referentes, es decir, que vayan tomando más en cuenta la forma como el sujeto quiere ponerse delante del otro, antes que la reverencia frente al semblante autoritario. Si hay esa forma. Eso depende de las experiencias significativas. Es digamos, una selección inconsciente de qué de lo que tú vives te significa a ti como para volverlo un referente en tus cuestiones vitales. Y un profesor, un maestro, un acompañante puede encarnar ese tipo de espacio, de lugar. Si logra hacer un buen acompañamiento, sí, incluso si no lo llega a hacer, se convierte en un referente negativo, pero también sigue siendo un ideal. Filosofía de la inclusión. Gracias, Ana. Muy interesante. Aquí el tiempo no es el tiempo. Es cortico, pero dígame dos palabritas, yo digo algo. Sí, señor. Allá en Isaías Duarte es muy importante algo que nos dejó Jesucristo, el amor. El amor. Para poder hacer el cambio que estamos haciendo, todas las personas que llegan allá simplemente están allá por amor. Tenemos necesidad de trabajar como todo mundo, pero a eso tenemos que agregarle que si no hay amor por la comunidad, no funciona. Bueno, fíjense, quedémonos con esta observación del señor rector. No hay sino una cosa que puede enfrentar, que puede producirse para contrarrestar esta cosa mortífera de la sociedad en el conflicto, y es el amor, esa invención que permite acoger al otro. Muchas gracias por estar en el programa, quedamos pendientes de volver a conversar, los desarrollos que haya, y a ustedes cuídense mucho, tenemos grandes expectativas y ustedes están siendo, digamos, demandados de una acción allá en sus familias que permita hacer estas cosas que son ejemplares en la institución educativa, volver a la familia, recuperar esos espacios, esos lugares en donde ese otro que quiere decirnos algo, como hijo, como marido, como compañero, como esposa, lo que sea, y nosotros no le damos la palabra plena. Cuídese mucho y nos vemos el próximo martes aquí, hablando de estas cosas que nos conciernen como humanos. Felicidades. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.